Buenas tardes, comenzamos esta charla formativa que pretende acercar un poco más la normativa de la Iglesia al nivel de los cofrades. Os preguntaréis por qué he llamado o titulado esta conferencia Ceremonial de los Cofrades. Nos tenemos que ir a un libro litúrgico que se llama El Ceremonial de los Obispos. Y en ese libro hay una serie de rúbricas donde se indica lo que hay que ir haciendo en cada una de las celebraciones o qué tiene que hacer el obispo. Luego, evidentemente, eso se lleva al nivel del sacerdote o del presbítero, mejor dicho, a nivel del diácono y de todos los que tienen un ministerio que desempeñar dentro de las celebraciones litúrgicas. O sea que, digamos, he querido hacer un guiño entre ese libro litúrgico llamado Ceremonial de los Obispos para irnos ahora al Ceremonial de los Cofrades, porque en muchísimas ocasiones a nosotros los cofrades nos toca preparar celebraciones litúrgicas. Entonces, esta charla tendrá dos momentos, una un poco más canónica y otra parte un poco más litúrgica. El subtítulo es Algunas claves para una mejor participación en la vida litúrgica diocesana y parroquial. La primera parte que he dicho que es canónica, vamos a entender qué es un cofrade o qué es una cofradía y que no se entiende sin su pertenencia en la Iglesia y con la Iglesia. Entonces, un poco, digamos, son algunas claves, no podemos ver todo en un espacio breve de tiempo, pero algunas claves que ayuden a vivir esta participación litúrgica, sea en la vida diocesana como en la vida parroquial. Sabéis todos que la Iglesia está formada de la Iglesia universal, que en griego universal se dice católicos, por tanto decir soy católico es decir soy universal. Tantas veces el Papa Francisco decía ser católico es tener un corazón que no tiene puertas, donde todo el mundo es bienvenido. Esa es la Iglesia universal. Luego está la Iglesia particular. Por eso Iglesia en mayúscula es todo. Iglesia en minúscula es la Iglesia particular o diocesana. El representante de la Iglesia universal es el Papa, el representante de la Iglesia particular es el obispo. Por eso en cada Eucaristía se dice, acuérdate de tu Iglesia con el Papa León y nuestro obispo José Antonio. Si yo me voy a Cádiz, si yo me voy a Huelva, si yo me voy a Sevilla, si yo me voy a Granada, nombraré al obispo del lugar. Es curioso que en la liturgia no hay diferencia entre obispo y arzobispo. Se dice siempre con el Papa y nuestro obispo. ¿Qué sucede si hay una reunión de sacerdotes del clero de Málaga que va en peregrinación a Granada al sepulcro de Fray Leopoldo? Que tiene que decir nuestro Papa León y nuestro obispo José María, porque no es el mío de donde procedo, sino el obispo de donde estoy. Iglesia universal, iglesia particular, o cuando vamos en peregrinación al Rocío, con nuestro obispo Santiago, porque es el obispo de esa diócesis, de esa iglesia particular. Como veis es iglesia universal, iglesia particular y dentro está la iglesia parroquial. Por tanto, la parroquia es un ente que no se entiende si no es en comunión con la diócesis. Y la diócesis no se entiende si no es en comunión con la Iglesia universal. Por eso, uno que es cofrade está inscrito en una hermandad cuyos estatutos han sido presentados por el párroco al obispo que los aprueba. Esta es la primera clave. Sin comunión con la Iglesia no existe una cofradía. Porque ¿quién aprueba los estatutos? El obispo, a través del delegado diocesano de cofradías, normalmente en las diócesis, presentados a través de un conciliario que ha sido nombrado por el obispo. ¿Veis cómo siempre volvemos a lo mismo? Por eso no es una asociación religiosa, no es una ONG, es una asociación pública de fieles que tiene una comunión con la iglesia particular que es la diócesis. Habrá hermandades, aunque hoy en día
decimos esto del título de pontificia, pero hay asociaciones de fieles que son diocesanas, aprobadas por el obispo, que son nacionales, aprobadas por la Conferencia Episcopal, y que son internacionales, aprobadas por la Santa Sede a través del dicasterio, por ejemplo, de los laicos. Como veis, cada uno tiene su ámbito. Si es diocesano el obispo, si es nacional la Conferencia Episcopal, si es internacional la Santa Sede. Lo mismo pasa con los santuarios. La Virgen de la Paz es un santuario nombrado por el obispo. Si quiero que un santuario sea de relieve nacional, como es el Rocío, la Conferencia Episcopal lo nombra santuario nacional, y hay otros santuarios, como por ejemplo Fátima, que la Santa Sede lo ha nombrado santuario internacional. O sea, cada uno tiene potestad en su ámbito. El obispo no puede nombrar santuarios internacionales, el obispo no puede nombrar santuarios nacionales, la Conferencia Episcopal no puede nombrar santuarios diocesanos. Por eso es bueno entender cómo cada uno tiene potestad solo y exclusivamente en su ámbito. Y la cofradía no se entiende si no es en conexión con la iglesia parroquial, que está en conexión con la iglesia diocesana, que está en conexión con la iglesia universal. Y aquí, sea para las cofradías, hermandades, sea para cualquier asociación, es muy útil, y por eso después de la conferencia quiero compartir con vosotros este PowerPoint. Voy a abrirlo aquí también para no tener que girarlo. Es muy importante leer el capítulo 2 sobre las asociaciones públicas de fieles que vienen en el derecho canónico. En el 312 veis lo que acabo de sintetizar. La Santa Sede elige asociaciones universales o internacionales, la Conferencia Episcopal nacionales, y el obispo diocesano, dentro de su territorio, puede también erigir asociaciones públicas de fieles, dentro de las cuales están las cofradías y hermandades. Pero dice que el administrador diocesano no. Sabéis que el administrador es uno que está porque ese mérito del obispo que había y estamos esperando a otro. Entonces hay cosas que en la llamada sede vacante no se pueden hacer, como es el caso de la elección de una cofradía o hermandad. En el parágrafo 2, que es el último párrafo que veis ahí, para elegir una asociación se requiere el consentimiento del obispo diocesano. O sea que uno no puede elegir una cofradía porque tiene una imagen, crea un grupo, es decir, sin la comunión de la Iglesia diocesana no hay posibilidad de elegir una cofradía. En el número 313 se dice que esa asociación queda constituida como persona jurídica y por eso tiene unos derechos y tiene unas obligaciones, y por eso se hacen unos estatutos. ¿Y quién aprueba los estatutos? Que vemos el número 314. Lo aprueba la autoridad eclesiástica competente. Cofradía diocesana aprueba los estatutos, el obispo diocesano a través de la delegación de cofradías, cofradía nacional, la Conferencia Episcopal, etcétera, como hemos dicho anteriormente. 315. Pueden las cofradías adoptar iniciativas que estén de acuerdo con su carácter. Es decir, tenemos que pensar los cofrades si ciertas acciones van concordes a una cofradía, si van concordes a la fe católica. O sea que cada vez que organizamos actos, pensar si lo que organizamos es reflejo de lo que los estatutos dicen. Muchas veces alguno que no es cofrade se lamenta de por qué hay tantas cofradías. Y yo le digo que cada una de las cofradías es que dentro del misterio de Dios a mí me llama devoción un misterio particular de Cristo. Y por ejemplo, a mí
me llama la atención la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, y por eso pertenezco a la Pollinica, y por eso medito a Cristo, que siendo Dios, humildemente entra en un asno a Jerusalén. A mí, por ejemplo, me llama la atención Jesús Nazareno con la cruz camino del Calvario, y por eso me inscribo, formo parte de esa cofradía, y mi devoción es Cristo con la cruz a cuesta. A mí, sin embargo, me da más devoción la imagen de Cristo muerto. Murió por nuestros pecados para salvarnos, y al tercer día resucitó. O sea que las hermandades, ya sean de Cristo, de María o de los santos, es un aspecto del misterio total de Cristo. Habrá que dar formación, habrá que enseñar a los cofrades a que esa imagen que nosotros veneramos no adoramos, adoración solamente a Dios. La imagen es un espejo, la imagen es una ventana que me permite entrar en el misterio. Yo la venero, y venero un misterio dentro de todo el misterio. Por eso los cultos de las cofradías no se limitan solo a la función principal de una vez, sino a esa función en el conjunto del año litúrgico. Por ejemplo, que los cultos reflejen la realidad, es decir, si la hermandad es de la Santa Cruz, lo celebraré en una fecha determinada, pero no se me ocurrirá, imaginaos 14 de septiembre o la costumbre que hay en España del 3 de mayo, pero no celebraré la Santa Cruz en el mes de agosto. ¿Qué sentido tiene? Estos son pequeños paréntesis que debemos de hacer, ¿no? Que los cultos concuerden con los tiempos litúrgicos. Nadie pone un Vía Crucis en Pascua. Pone, por ejemplo, unas meditaciones sobre la resurrección del Señor. Bueno, vámonos al número 316. ¿Quién no puede ser de una cofradía? Personas que hayan rechazado la fe o se hayan apartado de la comunión eclesiástica. ¿Quiénes son los admitidos? O los legítimamente, digamos, quienes estando adscritos hayan caído en casos del parágrafo 1, después de haber sido amonestados, de acuerdo con los estatutos, y quedando el derecho a recurrir a la autoridad eclesiástica, etc. O sea, tenemos que tener en cuenta que para pertenecer a una cofradía, uno no puede rechazar la fe católica. Esto parece una cosa que tú dices, es evidente, pero a veces no es tan evidente. Todo esto conlleva que quien forma parte de una cofradía es porque está bautizado. O sea, yo no puedo inscribir a un no bautizado. O lo inscribo y a la semana se bautiza. Es que no es sujeto de la cofradía uno que no está bautizado, porque los estatutos, en los primeros párrafos, dirán: puede entrar a formar parte de la cofradía el fiel católico. Ay, mi primo que es ortodoxo ruso puede ser cofrade. No, fiel católico. ¿Ok? Podrá pertenecer de otro modo, podrá decir que es un asociado que puede venir a las celebraciones, pero no puede formar parte, porque no es de fe católica. En el número 317, de nuevo no vamos a profundizar tanto en estos números, pero es la autoridad la que confirma al presidente o hermano mayor. Por tanto, veis que hay de nuevo esta comunión entre la Iglesia diocesana y la Iglesia parroquial. Serán los párrocos los que criben los candidatos para una hermandad. A veces sucede que llega candidaturas al obispado, que el obispado echa para atrás, y muchos hermanos mayores me dicen: si yo no podía presentarme porque el párroco no me lo ha dicho antes, y no ahora me veo en esta vergüenza pública de que el obispado me diga que yo no puedo ser candidato. O sea, los curas nos tenemos que mojar y decir: mira, según el derecho canónico, esto es así. Ahora, que en el futuro se cambia la normativa, pero compete a la autoridad eclesiástica la confirmación de los candidatos, del presidente o del hermano mayor. Pasamos al 318.
se puede designar un comisario. Aquí no entramos porque además estos son temas de mal gusto, pero que veáis que cuando se nombra un comisario en una cofradía porque no funciona bien, y la mayoría de las veces son o por falsedad de censo o por economía, el obispo puede designar temporalmente un comisario. E incluso puede remover de su cargo al presidente con justa causa, oyendo antes a dicho presidente y a los oficiales mayores según los estatutos. E incluso puede remover al capellán o conciliar. 319. Una asociación puede administrar bienes, pero es bueno que haya un ecónomo, tesorero, que dé cuentas a la autoridad. Esto es bueno que en las hermandades, los cofrades, exijamos a la Junta de Gobierno que informe sobre qué se hace con el dinero que nosotros damos. No es que sea un gobierno absoluto en el que tú no puedes como hermano exigir al tesorero o a la Junta, oye, ¿qué hacéis con el dinero? Por eso es bueno, como veis aquí, que se administren los bienes, como dicen los estatutos, y que se dé cuenta exacta a la autoridad del empleo de las ofrendas y las limosnas recibidas, ya que es una asociación pública de fieles y no es una asociación de unos cuantos. O sea, la hermandad no es del grupo que ahora le toca mandar y luego cuando le toca a otros, pues es un gobierno dictatorial que va cambiando de dictador. Es una asociación pública de fieles donde por votación le toca dirigir a unos y lo hacen como un servicio a la Iglesia. Y en el número 320, que es el último que vamos a ver en esta primera parte, se dice que las asociaciones erigidas por la Santa Sede es la única que las puede suprimir. Lo mismo, evidentemente, las nacionales, la conferencia, y el obispo diocesano es el único que puede suprimir las asociaciones de fieles diocesanas. Pero dice, no lo haga sino ir antes al presidente y a los oficiales, o sea, que en el fondo haya un derecho a que puedan expresar un poco su opinión ante esto, ¿no? Bueno, esta primera parte era una parte canónica, es una parte árida, es una parte en algunas cosas desagradables. Como os voy a pasar el PowerPoint, así tenéis esos números y es útil ver e incluso formar a nuestros hermanos cofrades que somos una asociación pública de fieles que pertenece a la Iglesia Católica, cuyos estatutos han sido aprobados por el obispo diocesano, cuyo hermano mayor y Junta de Gobierno han sido aprobados por el obispo diocesano y que por eso tenemos que tener una vida concorde a la fe que profesamos como cristianos. Cerramos este paréntesis que era jurídico y ahora nos vamos a algo que para mí es más agradable todavía, que es lo litúrgico. Decía que el título era ceremonial de los cofrades, pero primero tenemos que entender, y lo hemos hecho, qué es un cofrade. Lo hemos entendido perfectamente. ¿Cómo preparo yo los cultos de mi cofradía? Lo primero es la formación. Es verdad que hay charlas importantes sobre la historia de la devoción. Fijaos que hay congresos anuales de las confederaciones de Veracruz, confederaciones de hermandades del Dulce Nombre de Jesús, y la temática en torno a la cual se organizan los congresos pues son la devoción al Dulce Nombre de Jesús, los hábitos de los nazarenos, el exorno de los tronos o pasos, cómo un capataz lleva el paso. Es decir, puede haber 1000 conferencias y son todas interesantes, pero yo pienso que hemos de ir también y sobre todo a la formación litúrgica, es decir, vamos a tener un culto, vamos a tener una función principal, tenemos que formar desde jóvenes a todos los que forman parte de la cofradía para que entiendan, por ejemplo, que la misa no es una ceremonia,
Ceremonia son los Juegos Olímpicos, pero la misa es una celebración litúrgica. Yo siempre que escucho ceremonia, incluso cuando las monjas celebran la profesión religiosa, se llama rito de la profesión, nunca ceremonia. No es la ceremonia de la boda no es una ceremonia, es la celebración del matrimonio, es el rito del matrimonio, pero nosotros no tenemos ceremonias, porque nosotros celebramos sacramentos, sacramentales, especialmente como sacramento la Eucaristía. ¿Dónde se contiene la normativa relativa a la Eucaristía? En el misal. Es verdad que ninguno de nosotros, o a lo mejor algunos sí, tiene un misal en casa, que delante del misal viene esta ordenación general del misal romano, pero os voy a pasar un link donde podéis leerlo. Creo que aunque sea en algunas partes una lectura ardua, va a ser una lectura muy provechosa, porque muchas veces he usado esta expresión: muchas de las dudas están resueltas, solo que no leemos. Por ejemplo, ¿qué se puede llevar en el ofertorio? ¿Todo lo que yo quiera o no? Ahora vamos a leer lo que dice el misal. ¿Puedo cambiar una lectura por una poesía de un poeta, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, o un poeta? ¿Lo puedo hacer? Vamos a leer lo que dice el misal. ¿Puedo cambiar el gloria por un canto que diga gloria a ti, Señor, por tu bondad, porque dice la palabra gloria? Vamos a ver qué dice el misal. ¿Puede una persona ayudar a dar la comunión al sacerdote si hay 10 personas en la iglesia y se ponen a dar la comunión 2? A veces hay más personas dando la comunión que recibiéndola. Bueno, ¿qué dice la iglesia sobre eso? Bueno, pues yo os animo a que con tiempo en estos días os leáis la ordenación general del misal romano. Los fieles tenéis derecho, dice el misal, a que se celebre la Eucaristía como marca la Iglesia, porque celebrar, como dice el misal, es ser católico. Yo soy servidor de la liturgia, no soy dueño. Por ejemplo, es que para los entierros, escuchad, en vez del morado, creo que hay que usar el blanco, porque claro, Cristo ha muerto, pero ha resucitado. Pero eso es una lectura tuya. La Iglesia prevé solo para el funeral el morado, no el blanco. El blanco, dice la ordenación general del misal romano, se prevé para los santos no mártires, celebraciones de la Virgen María, celebraciones de Cristo, por ejemplo, Cristo sacerdote, la ascensión, tiempo pascual, pero yo no puedo intercambiar porque yo creo, o yo pienso, o yo he oído, o yo he leído un libro. Ser católico es seguir las normas de la Iglesia católica. Si no las entiendo, me leo un libro de historia y entenderé por qué la Iglesia ha elegido ese color y no otro. Bueno, en esta diapositiva que tenemos ante nosotros, el capítulo 2 habla de la estructura de la misa y de los diversos elementos de la misa. Las municiones de entrada son, vamos a entrar ahora en cosas que los cofrades preparamos cuando hay misa. No son para dar la bienvenida a nadie, son para meter en el misterio que se celebra. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Eso no es una munición de entrada. Si queréis, antes de empezar la misa, sube uno al ambón y entonces saluda. Buenas tardes, estamos muy contentos que estéis aquí. Pero la munición de entrada es, por ejemplo, en este día en que celebramos la Asunción de la Virgen María a los cielos, nos hemos reunido aquí en esta iglesia parroquial para contemplar a la Madre. Entre nosotros están presentes fulano, mengano, si hace falta decir algo. Vivamos con fe, esperanza y caridad este subir de María hacia el cielo, ensalzada por ser la esclava del Señor. Me he inventado una munición así. Buenas tardes, bienvenidos a la iglesia.
no es la munición. En el misal se indica lo siguiente: el sacerdote llega, hace genuflexión al sagrario solo al inicio y al final de la misa. Cofrades que van a leer las lecturas, no se hace genuflexión cuando vais a leer, se hace inclinación al altar, ni al celebrante, ni al Cristo, ni a la Virgen que está expuesto en el altar, está expuesta a veneración. Se hace inclinación solo al altar. ¿Okay? Se leen las lecturas desde el ambón. Evidentemente podríamos decir 1000 cosas, pero no podemos entrar a todas. Pero creo que en el tema de las municiones hay una tarea importante en las cofradías, y no se puede hacer munición de todo porque uno se vuelve odioso. Munición de entrada, munición a la primera, munición a la segunda, munición al Evangelio, munición al ofertorio, munición a la comunión, acción de gracia, munición al final. Cuando tiene que explicar uno tanto, quiere decir que al final uno no explica nada. La homilía del sacerdote ni es contar anécdotas, ni es contar lo que le ha pasado, ni lo que ha leído en el periódico. Es exponer el misterio proclamado en las lecturas. Por tanto, no hace falta, algunas veces sí, pero no hace falta municiones a las lecturas, o al menos breve, porque la homilía va a ser la exposición de las lecturas. Ofertorio es una tarea bastante ardua esto. Vamos a leer luego el número que dice el misal romano. Pero cuando yo tengo que explicar que la guitarra es símbolo de la alegría, quiere decir que la guitarra no expone lo que yo estoy diciendo que simboliza. Dice el misal romano, luego leeremos el número, que se lleva en procesión lo que se va a usar para la Eucaristía, que es pan, vino, flores para adornar el altar, velas para adornar el altar y ofrendas para los pobres. Pero luego lo vemos, para que veáis que no lo digo yo, sino que lo dice el misal romano. Bueno, pues esta parte es importante, este capítulo segundo, y especialmente en la parte derecha, cuando se habla de los ritos iniciales. En muchas ocasiones me encuentro en los coros que, si yo he dicho reconozcamos nuestros pecados, directamente empiezan con el Kyrie. Hay una tarea en nuestras celebraciones con que regrese el silencio. Ahí está uno de los números del segundo capítulo. En un concierto no todos los instrumentos tocan a la vez. Suena uno y el resto se calla. ¿No están participando? Sí, solo que le toca. En la misa no todos tienen que hacer algo. La participación es incluso en el silencio. Y reconozcamos nuestros pecados, hay que dar un poco de tiempo. No me da tiempo a reconocer los pecados si inmediatamente digo yo confieso. Después de la homilía, si usted ha predicado sobre la palabra de Dios, déjeme un minuto para que yo mentalice eso que usted ha dicho. Después de la comunión, déjeme que yo medite un poco sobre el misterio del cuerpo y sangre de Cristo. Después de la Eucaristía terminada, no salgamos en desbandada, estemos unos minutos de acción de gracias. O sea, recibimos al dador de todo bien, y yo, recién comulgado, siendo tabernáculo del Altísimo, me voy afuera a continuar con las conversaciones que tenía antes de la Eucaristía. Falta una profunda vida espiritual y eucarística dentro de nuestras celebraciones litúrgicas. Y esto lo podemos hacer a través de las cofradías. Conciliario, queremos que en la misa usted haga espacios de tiempo. Y después de la misa vamos a hacer unas preces de acción de gracias que hemos hecho los cofrades. Si el cura tiene prisa, puede ir en paz. Pero nosotros nos quedamos y vamos a hacer una letanía de acción de gracias, o las alabanzas de desagravio, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, etc. Bueno, evidentemente no podemos explicar todo en tan poco tiempo. Aquí viene lo que es la liturgia de la palabra. De nuevo insiste en el silencio,
lecturas bíblicas que no pueden ser modificadas nunca. Ni el salmo responsorial puede ser modificado por un canto que sea bonito o inspirado, porque es lectura de la palabra de Dios. En la antigüedad hubo un concilio en el norte de África que prohibió el uso de textos no canónicos o no inspirados dentro de la celebración. Y durante muchos siglos estaban prohibidas las llamadas secuencias. Sabéis que tenemos en el Corpus Christi, en Pentecostés, en la Virgen de los Dolores, un texto llamado secuencia que precede a el canto del Aleluya. Estos textos, como no eran divinos, es decir, de la Escritura, sino que eran humanos, en griego ignorante se dice idiotis, o sea que el idiota es el ignorante. Estos textos se llamaban textos idióticos y estaban prohibidos dentro de la liturgia de la palabra añadir textos que no fueran de la palabra de Dios. Fijaos cómo la Iglesia ha legislado para que nunca se añada en la liturgia de la palabra algo que no es palabra de Dios. Antes del Evangelio tenemos una aclamación. La homilía que sigue al Evangelio, voy a haceros un pequeño esquema de cómo tendría que ser una homilía. El Dicasterio para el Culto Divino sacó una publicación llamada Directorio Homilético. Pero aparte, si tomamos en nuestras manos el Pontifical Romano y nos vamos a la ordenación del obispo, presbítero, diácono, viene un modelo de lo que es la homilía. No recuerdo ahora el número de párrafos, pero la homilía del pontifical no creo que llegue a 10 párrafos. Y el Papa Francisco insistía que las homilías no sean más largas de tales minutos. ¿Por qué? La palabra de Dios es, o las lecturas, palabra proclamada. La homilía es palabra meditada. Después viene el credo, cuando toca, que es domingos y fiestas de precepto, palabra profesada, resucitó según las Escrituras, que acaban de ser proclamadas. Y por último, la oración de los fieles, que es palabra orada. Y tiene que haber un nexo. Las lecturas son de la ascensión del Señor. La homilía del sacerdote es lo que a él se le ocurre, y la oración de los fieles es de la comisión litúrgica de la parroquia, que se han inventado esas. Entonces uno dice, ¿qué hilo hay entre palabra proclamada, meditada, profesada y orada? Un solo nexo. Imaginaos, os voy a poner un ejemplo. He leído el Samaritano. El sacerdote hace una homilía sobre el Samaritano. La comisión litúrgica de la parroquia, cuando va a hacer la oración de los fieles, se ha leído las lecturas. ¿Y qué hace? Por la Iglesia, para que fiel al samaritano del Evangelio, esté siempre atenta a los sufrimientos de los hombres. Roguemos al Señor. O sea, simplemente leerse las lecturas e inspirarse en el Evangelio para hacer la oración de los fieles. Y ahí veo que hay un nexo común. En la liturgia eucarística se preparan los dones y hay procesión. En la liturgia romana, que es la nuestra, no se usan cirios, no se usa incensario para llevar en el ofertorio. En la liturgia ambrosiana y en la liturgia mozárabe sí, pero no hay velas en el ofertorio para llevar las ofrendas. Luego viene la plegaria eucarística, el rito de comunión, la oración del Señor y el rito de la paz. No puedo explicar toda la misa porque estaríamos aquí hasta mañana por la mañana. Pero es curioso, por ejemplo, en el Padre Nuestro, cómo hay que poner las manos. Vamos al misal. El misal dice todo lo que hay que hacer, pero no dice todo lo que no hay que hacer, porque es evidente que no se va a poner a decir, no hagáis esto. No, el misal dice, se hace esto. Nos ponemos en pie, nos sentamos. Por ejemplo, duda entre parroquia y parroquia. ¿Cuándo hay que ponerse de pie? ¿Cuando dice orad hermanos? ¿Cuando termina el orad hermanos?
Cuando dice levantemos el corazón, hombre, yo creo que si dice levantemos el corazón, no tiene nada que ver con levantarse del asiento. Pero la Iglesia nunca ora sentada. Al inicio estamos de pie y se dice oremos y hay un silencio y el sacerdote hace la oración colecta. Manos juntas, oremos. Pues está diciendo, vamos a orar, oremos. Silencio y luego abre las manos. Oh Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, evidentemente la colecta es conclusión larga. La siguiente oración es un oremos prolongado. Orad y sigue, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro. Oye, y si yo digo nuestro, ¿pero qué más te da si está escrito ahí mío y vuestro? ¿Por qué tienes que cambiar lo que pone ahí? A veces el misal dice, el sacerdote puede usar estas u otras palabras similares, pues yo las cambio. Pero ahí dice, el sacerdote dice, no da opción. Pero si es lo mismo mío y vuestro, pues porque es lo mismo que decir nuestro, respeta lo que el misal dice. Este sacrificio mío y vuestro. Y ya estamos de pie. Orad, hermano, ya estamos de pie. El Señor reciba de tus manos este sacrificio mío y vuestro, para alabanza y gloria de su Iglesia. O sea, fijaos cómo todas las oraciones tienen un contexto, tienen una teología y tienen una espiritualidad. Y la última oración es la oración poscomunión. Oremos y nos ponemos de pie. ¿No os habéis fijado que las tres oraciones concluyen tres procesiones? Procesión de entrada, oración colecta. Procesión de ofrendas, oración sobre las ofrendas. Procesión de quienes comulgan, oración después de la comunión. Tres procesiones, tres oraciones. Aquí cito el número 57, 58 y 59. Ya hemos hablado largo y tendido sobre esto. No es lícito que las lecturas y el salmo sean cambiados por otros textos no bíblicos. Hay tres lugares en la misa, y esto es importante cuando montemos los altares de culto. Está la sede, donde se sienta el sacerdote, desde donde dirige el rito de entrada y el rito de conclusión. Está el ambón, donde tiene lugar la liturgia de la palabra, y está el altar, donde tiene lugar la liturgia eucarística. Y hay que ir moviéndose de uno a otro. El ambón, que no es este, pero como si lo fuera, es el lugar de la proclamación de la palabra de Dios. ¿La munición de entrada es palabra de Dios? No, no se puede hacer desde el ambón. Otro micrófono en otro sitio. O el micrófono del ambón me lo pongo aquí. Pero esto es solo para la palabra de Dios, no para las municiones. ¿Y la oración de los fieles? Sí, porque es palabra orada. Por tanto, es extensión de la palabra, pero la munición no. La homilía, ¿dónde la hace el sacerdote? En el ambón, porque es palabra meditada, pero la Iglesia permite que la haga también desde la sede. Aquí se subraya Cristo profeta y en la sede Cristo Rey o el magisterio. Pero como veis, en el ambón solo, proclamación de la palabra, oración de los fieles, ¿y qué más cosas se permiten? La lectura del pregón pascual, por ejemplo. Pero fuera de eso, tenemos que respetar la sacralidad del ambón. Esto es algo también para revisar, ¿no? Bueno. Me salto el número 59 y pasamos al siguiente. Ofertorio. Al comienzo de la liturgia eucarística se llevan al altar los dones que se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. En primer lugar se prepara el altar, donde se pone el corporal. No puedo poner el corporal desde el inicio de la misa por comodidad, sino que es en ese instante cuando yo lo preparo. Se colocan en ese instante corporal, purificador, misal y cáliz. Yo ya desde el inicio todo puesto encima, ¿no? Cuando llegue el ofertorio.
Es verdad que uno dice, es que no tengo monaguillo. Yo estuve años sin monaguillo, tenía una mesita más baja y de ahí lo ponía. Que se tarda un minuto más. Pero la mesa tiene que estar diáfana, no todo encima. El misal, el lavabo, la naveta del incienso, la hoja de los avisos, la funda de las gafas del sacerdote. Es un lugar sagrado, tiene que estar diáfano. Enseguida se traen las ofrendas, pan y vino, que es laudable, veis, no obligatorio, laudable, que sean presentados por los fieles. Cuando son traídas, el sacerdote o el diácono las reciben en un lugar apropiado y ellos las llevan al altar. Yo había pensado que un laico podía llevar las cosas y ponerlas sobre el altar. No, el laico la trae, la recibe el sacerdote y él es el que la coloca sobre el altar. Fijaos que el misal es claro. Aunque los fieles ya no traigan de los suyos el pan y el vino, como se hacía antes, sin embargo el rito conserva su fuerza y significado. También puede recibirse dinero u otros dones para los pobres traídos por los fieles, los cuales se colocarán en el sitio apropiado fuera de la mesa eucarística. ¿Queda claro esto? Que yo todo lo que traigo encima del altar. No, solo sobre el altar lo que se usa para la Eucaristía. Lo que no, lo coloco fuera de la mesa eucarística. 74. Acompaña esta procesión el canto del ofertorio, que se prolonga hasta que se hayan presentado los dones. 75. El sacerdote coloca sobre el altar el pan y el vino, acompañándolo con las fórmulas establecidas. Primero presenta el pan, después presenta el vino. No se presentan juntas, porque hay dos fórmulas. No hay una doble posibilidad de presento por separado, presento unidos, no. Porque no es una única ofrenda. Lo será después, cuando yo haga la doxología por Cristo con él en él, ahí será una única ofrenda, pero en ese momento es pan y es vino, pero luego serán cuerpo y sangre del mismo Cristo, y en la doxología lo presentaré juntos. Hay otro número, ahora no podemos entrar en ello, voy mirando el reloj ya para ir calculando el cierre de la conferencia, de la charla. Hay un número donde se dice qué hace el sacerdote y qué hacen los fieles. Y yo no puedo decirlo a vosotros, esta parte la decimos juntos, si en el misal dice que la dice solo el sacerdote. Uno cambia de parroquia y dice, no, es que aquí el por Cristo con él y en él lo dicen todos. No. La plegaria eucarística es el sacerdote que por el ministerio sacerdotal es la voz del Cristo que habla al Padre. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de tu pasión, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias y te servimos aquí y damos gracias por estar en tu presencia, parafraseando un poco la plegaria eucarística. Y por eso, con María la Virgen, con los ángeles y los santos, queremos cantar tus alabanzas a través de Cristo, por él y en él, en la unidad del Espíritu Santo. Y el pueblo rubrica cantando el amén, como diciendo, así sea, es y será. Pero no puedo decirle al pueblo, que sois sacerdotes por el bautismo, que hagáis una parte que corresponde solo al sacerdote por el ministerio. No hace falta explicar más, ¿verdad? Otra tarea en nuestras asambleas es el tema del Padre Nuestro. No tiene amén el Padre Nuestro, o sí lo tiene, pero en otro sitio. Fieles a la recomendación del Salvador, esa es la invitación. Nos atrevemos a decir, y dice el misal, el sacerdote abre las manos y junto a los fieles dice, pero no dice que los fieles abran las manos. Por tanto, no dice el misal que hay que abrir las manos. ¿Qué pasa en nuestras asambleas cuando alguien abre las manos? El misal no lo contempla. Solo los sacerdotes que presiden y concelebran.
Mirad al diácono. El diácono no abre las manos en el Padre Nuestro y es ministro. Por tanto, en el Padre Nuestro, al igual que en el resto de la misa, porque en el ofertorio, imaginaos que a mí me da devoción el ofertorio que está ofreciendo el pan y el vino, poner las manos así. Pero es que no es lo que a mí se me ocurra, es la normativa de la Iglesia, que en el Padre Nuestro solo el sacerdote celebrante y los concelebrantes abren las manos. Y líbranos del mal, dice el sacerdote. Y continúa el celebrante, presidente, con lo que se llama un embolismo, es decir, toma la última frase y la desarrolla. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre protegidos de todo pecado y libres de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Se nota que celebro misa todos los días. El pueblo aclama: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. ¿Veis? Todavía no está el amén. Y el sacerdote le habla a Cristo: Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Ese es el amén del Padre Nuestro. Solo que hemos metido antes un embolismo, una aclamación del pueblo, una oración del sacerdote a Cristo, y ahí llega el amén. Pero es todo una única parte. Quienes rezáis laudes y vísperas lo vais a entender también, porque está la oración de los fieles, el Padre Nuestro, la oración que hay después para concluir laudes y vísperas, y luego el amén. O sea, no es que no esté el amén, sino que está al final, porque es todo un conjunto, todo único. En cuanto al tema de la paz, hay una carta del Dicasterio para el Culto Divino donde se dice lo siguiente. Lo primero es que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Es el saludo que Cristo resucitado hace a los discípulos. Cuando Cristo dice la paz esté con vosotros, está transmitiendo la paz. Pero no es necesario que Cristo diga, cuando resucita, daos la paz entre vosotros. No, la paz ya ha sido dada. Lo que la Iglesia permite es que pueda hacerse el gesto del saludo, pero en otros sitios os he dicho que dice lo que hay que hacer, pero en el caso de la paz dice opcional. Pero hemos convertido la paz en lo más importante de la misa, más que la comunión. Y cuando yo, como sacerdote celebrante, omito una cosa opcional, la paz esté con vosotros. Y voy al Cordero de Dios y me veo a la gente saludándose porque a Salvador se le ha olvidado. La paz es opcional. En esta carta litúrgica sobre la paz, el dicasterio dice que se omita si se prevé mucho ruido, y se omita en entierros si el sacerdote lo ve conveniente, bodas, comuniones, etc. Dice. Segundo, que no existe un canto de paz, porque el gesto al ser opcional no tiene un canto ritual. Sin embargo, en la fracción del pan sí hay un canto ritual, que es el Cordero. Hay un santo, hay un Agnus Dei, un Gloria. Todo eso son cantos rituales, pero la paz no tiene canto. No existe un canto. Si en el caso que se haga, da fraternalmente la paz, un gesto sobrio, al de la derecha, al de la izquierda, sin hablar, sin decir qué guapo has venido hoy, qué alegría me da de verte, qué manos más frías tienes. Por eso muchas veces es mejor seguir, porque todo el clima de espiritualidad creado, sin una buena formación, se rompe todo ese clima, y para remeter de nuevo la sacralidad que ya estamos para recibir el cuerpo de Cristo, cuesta muchísimo, no más porque basta que pase una musaraña y ya se nos va la atención. Bueno, aquí en este capítulo 3 encontramos los oficios y ministerios. Os recomiendo que lo leáis. ¿Qué hace cada uno? ¿Quién lo hace? ¿Puede un laico poner el corporal en el ofertorio? Si está instituido como acólito, sí. Si no, no. ¿Puede un laico leer el Evangelio?
no tiene que ser diácono. Es verdad que en Ronda, en el caso de don Antonio Márquez, un salesiano que era ciego, él decía: el Señor esté con vosotros, lectura del Santo Evangelio según San Juan, y una hermana religiosa o un laico leía el texto del Evangelio. O sea, no podemos hacer una norma universal de un caso particular, pero cada uno tiene que hacer solo aquello que le compete. En el caso de la comunión que decía al inicio, hay ministros de la Sagrada Comunión, no ministros de la Eucaristía. Hay una confusión con esta nomenclatura. Ministros de la Eucaristía son el sacerdote y el obispo. Los ministros de la comunión son aquellos que el obispo les ha dado permiso para que ayuden a administrar la comunión o llevarla a los enfermos. Pero somos nosotros primero, los sacerdotes, como ministros ordinarios, los que tenemos que llevar la comunión a los enfermos. Otra cosa es que haya 800 enfermos y yo no pueda, pero no puedo decirle a los ministros de la comunión que lleven la comunión y yo no lleve ninguna. Es decir, ellos están para ayudarme, no para suplirme. ¿Ok? O de 4 semanas al mes, al menos una que vaya al sacerdote. Tiene que haber presencia, ¿no?, del sacerdote en las casas de los feligreses. Y en el tema de la comunión, en la celebración eucarística, el ministro ordinario, ¿qué va a durar más la comunión? 2 minutos más, no pasa nada. Pero no hace falta que suban 5 a ayudar a dar la comunión cuando a lo mejor no es necesario. Es decir, es bueno que leamos el misal. El misal en estas cosas es muy equilibrado. Siguiente diapositiva. Disposición de las iglesias. No puedo entrar, además que el tiempo va hacia adelante. Pero ahí indica cómo se pone el altar, qué se pone en el altar, cómo se pone el ambón, cómo es la sede para el celebrante, que en cada iglesia haya sagrario, sede, altar, ambón, pila bautismal y confesionario. ¿Es opcional el confesionario? Es obligatorio. Tiene que haber una sede para la confesión. Y yo, como fiel, tengo derecho a que el sacerdote me confiese en la sede de la confesión y no en el despacho parroquial, que es para despachar las cosas parroquiales. Hay excepciones. He llegado 5 minutos antes de la misa, o el sacerdote estaba saliendo y lo he pillado allí, pero de costumbre, de more, el sacramento se administra, si es el bautismo, en la pila, si es la Eucaristía, en el altar, si es la confesión, en la sede sacramental. Incluso llega la normativa a decir que tiene que haber el derecho o la posibilidad de que el fiel pueda confesarse a cara o oculto, porque tengo el derecho a que el sacerdote no me vea, o a ocultarme, entre comillas, no quiero ser negativo, pero por eso hay la posibilidad en los confesionarios clásicos de confesarme por el lateral, por reserva, o confesarme por delante. Capítulo 6. Cosas que se necesitan para la misa: pan y vino, utensilios, vasos sagrados, vestiduras sagradas, objetos destinados al uso de la iglesia. No podemos hablar de todo, pero la casulla es obligatoria u opcional. Obligatoria. Y si hace calor, pues te compras una más fresquita, no pasa nada. Si hay tela para todo, en la India ahora están haciendo unas casullas de una tela fresquísima. Te pones un ventilador, no sé, hay muchas opciones. Y además, hay gente, los que trabajan en el tejado en agosto poniendo teja, los albañiles, pues pasan calor. 8 horas y la misa es que es media o una, no pasa nada. Si uno suda, no pasa nada. Pero es obligatorio el alba, el cíngulo, la estola y la casulla. El tema del cíngulo igual, dice el misal: si la casulla, si el alba se ciñe al cuerpo, no hace falta el cíngulo. Por tanto, si es amplia, hay que usar cíngulo. Los colores ya hemos hablado, y ahora quiero un número relativo a la materia. Muy bien, un segundo.
Esto lo vamos a saltar. 9. Entre lo que se requiere para la misa merece especial honor los vasos sagrados, entre ellos el cáliz y la patena, en los que el vino y el pan se ofrecen, se consagran y consumen. 3.28. Háganse de un metal noble. ¿Está claro? Metal noble. Si son fabricados de metal que es oxidable o menos noble que el oro, deben dorarse por dentro. Luego está claro, metal. Y si no son oro, o en el caso que sean plata, o que sean metal, que se dore dentro. A partir, 3.29, del juicio de la Conferencia Episcopal, aprobados por la Santa Sede, los vasos sagrados pueden hacerse de otros materiales sólidos. ¿El cristal es sólido? No. ¿El barro es sólido? No. Y según la estimación de cada región, nobles, como ébano, maderas muy duras, en este caso, materiales que ni se quiebren ni se corrompan. Esto vale para todos los vasos destinados a recibir las hostias. La patena tampoco puede ser de barro. Esto vale también para los vasos destinados a las hostias, como son patena, copón, portaviático y ostensorio. 3.30. En cuanto a cálices y demás vasos destinados a recibir la sangre del Señor, tengan la copa hecha de tal material que no absorba los líquidos. El barro absorbe los líquidos. La madera absorbe los líquidos. Un ejemplo que podemos hacer, un cáliz de madera de olivo, que es madera dura, pero luego tiene una copa metálica bañada en oro. Perfecto, esto cumple la normativa. El pie, en cambio, puede hacerse de otros materiales sólidos y dignos. Vamos a ir concluyendo, si no la paciencia se acaba. El canto. No está permitido sustituir por otros cantos los incluidos en el ordinario de la misa, por ejemplo, el Cordero de Dios. Santo, 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 los cielos te proclaman, santo, santo, santo es nuestro Rey David. ¿Esas son las palabras de santo? No. Lo canto en una adoración eucarística, lo canto, si quiero, incluso en la acción de gracias de la comunión. Digo, por poner ejemplos, no es que sean correctos, pero el gloria, gloria a ti, Señor, por tu bondad. ¿Ese es el texto de gloria? No. El Padre Nuestro, tú que estás en los que ama la verdad, ¿ese es el texto del Padre Nuestro? No. No está permitido sustituir por otros cantos los incluidos en el ordinario de la misa. 3.67. En la elección de los cantos interregionales, lo mismo que canto, entrada, ofertorio y comunión, obsérvese las normas establecidas en sus lugares. ¿Puedo cantar el Aleluya de Cohen en la misa? No, porque no ha sido compuesto para la celebración eucarística. Y una canción de Bisbal o de quien sea no ha sido compuesta para la Eucaristía. No se puede cantar un canto que no es sacro. Incluso la Iglesia dice que no se cante un canto con música profana, como el santo de los Beatles, porque a uno que no es cristiano, que me ha sucedido a mí, dice, uy, si he escuchado a los Beatles en la Iglesia. La Iglesia siempre, desde la antigüedad, ha creado cantos sacros, y en esto hay una tarea muy importante para las cofradías. Cuando llaméis a gente para cantar en los cultos, no puede ser que sea Jesús Nazareno, la Asunción o San Antonio, tienen el mismo repertorio para los tres. ¿Cómo puede ser eso? No me puedes cantar lo mismo en Pascua que en un entierro, que en la fiesta de la Purísima. Hay una tarea muy importante, y en el tema de los matrimonios, más aún. Canciones de amor, pero no son canciones cristianas, ni inspiradas ni siquiera en la Escritura. Ahí hay una tarea muy importante. Conclusión: cuando organicéis grandes celebraciones, como cofrades, tenéis esta guía publicada por el Dicasterio para el Culto Divino en 2014. La primera parte, que
se tenga cuidado en preparar la celebración. 2, una serie de premisas y contexto. Elección de un modelo con celebración, liturgia y belleza, sentido del misterio, canto y lengua de la celebración, silencio y vestiduras litúrgicas. Quiero abrir un paréntesis aquí. El Concilio Vaticano II reforma muchas cosas y una de ellas es el tema de las vestiduras. ¿Cuál es la vestidura del sacerdote? La la casulla. ¿Cuál es la vestidura del diácono? La dalmática. ¿Cuál es la vestidura de quien no sea ni sacerdote ni diácono? El alba. Pregunta. ¿La dalmática del diácono se la puede poner a alguien que no sea diácono? Vamos a preguntarnos. Esto va a ser tema después de la conferencia. Espacios y ministerios litúrgicos. Cuidad bien cuando preparéis los altares de culto para que se respete el ambón, la sede y el altar, el lugar desde donde canta el coro, el lugar desde donde se hace la oración de los fieles. Y 4, momentos de la celebración. Cuidar bien esos espacios. Pues nada más, en una hora se puede decir poco o mucho, pero lo que pretendía compartir con vosotros es que los cofrades tenemos una tarea muy grande, primero de formación, segundo de profundización de las normas de la Iglesia, para que cuando celebremos los sagrados misterios seamos fieles a lo que la Iglesia nos pide. Creo que aquí hay una tarea, pero yo tengo mucha esperanza en las cofradías porque los cofrades somos dóciles y vamos a querer hacer lo que hace la Iglesia. Algunas claves para vivir la liturgia en el ámbito diocesano y parroquial. Somos cofrades porque pertenecemos a la Iglesia particular y a la Iglesia universal. Muchas gracias.